bienvenidos, hermano Jorge, bienvenido, padre Gabriel. Y bueno, yo quisiera que en función de esta charla que nos reúne el día de hoy, hay un punto clave que ya le voy a dar entrada al padre Gabriel y a mi hermano Jorge. Y ese punto clave para mí tiene que ver con con este tema de la vida es como un proceso de aprendizaje. Y yo quisiera, primero que todo, padre Gabriel, darte la palabra a vos en primera instancia, porque como un individuo como vos, que se dedica a esta labor de el servicio, nos pudiera compartir esto de la vida es un proceso y más aún de aprendizaje. Esto nunca para. Padre Gabriel, cuéntenos, por favor, en su experiencia, qué pudiéramos rescatar de ese punto clave que debe quedarnos el día de hoy dentro de este conversatorio. Buenas noches para todos y todas. Les envío un pensamiento de amor. Qué bueno encontrarnos esta noche juntos para compartir un poco la vida, este don maravilloso que nos acerca y nos ayuda a entender este misterio inmenso del amor en el mundo. Yo estoy convencido durante toda la experiencia de mi vida de que nosotros realmente vinimos desde muy lejos aquí a la tierra a expresar un ser de luz que habita dentro de nosotros. Definitivamente seres espirituales haciendo una experiencia humana. Más que un cuerpo, somos un alma. Y esta alma espiritual es en su naturaleza esencial inmensamente maravillosa. Seres espirituales. ¿Sí me copiaste o no? Continúa, padre Gabriel, por favor. Básicamente esa experiencia nos toca vivirla en un lugar geográfico y con unas personas. Podríamos hablar de un análisis de la realidad. Y en ese análisis yo entré a los misioneros claretianos un niño, tenía 13 años. Venía de una familia normal, común y corriente, con unos padres pues para mí muy especiales. Siempre los papás para uno son los mejores del mundo. Una mamá muy compasiva, una mujer muy creativa y pues lógicamente ellos se encendieron en mí esa pasión y esa ilusión del servicio. Eso se aprende en la casa, definitivamente. Y podríamos decir que en la serena belleza del alma de mi madre, yo copié muchas cosas para mi vida misionera y sacerdotal. Allí nació la vocación. La vocación es un don especial. Dios te llama y tú lo sigues, ¿no? Jesús se hizo humano. Y ese hecho de que Jesús se hubiese hecho humano para mostrarnos cómo vivir y cómo morir, ¿no? Eso nos da a nosotros la seguridad de la resurrección y de la vida. El tema es decir, más allá del tiempo y de todo lo que es transitorio. Yo llego a la comunidad claretiana y me encuentro con una congregación misionera. Mirar lo urgente, lo oportuno y lo eficaz. Enfocar nuestra mirada y todo el sentido de nuestra misión básicamente en el servicio, lo que hizo Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el gran artífice de la compasión. La compasión de Jesús lo llevó ciertamente a encender ese fuego de la pasión y del amor por los demás. Y dentro del análisis de la realidad que uno tiene que hacer como misionero,
se ubica geográficamente en un contexto y en una realidad. Y yo diría, nunca, nunca el mundo fue tan desigual y pobre como ahora. Nunca hubo una humanidad tan privada de ser humana como la nuestra. Hemos pasado de los pobres a los empobrecidos, a los sobrantes, a los desechables. Hemos dividido el mundo en nortes y en sures, y en esa realidad los hijos de Dios, nuestros hermanos, con mucho sufrimiento. Jesús vino a eliminar el sufrimiento y él pasó por el sufrimiento y por la muerte para ser una primicia de nosotros los creyentes en este sentido de la transformación del mundo. Y en esa lectura de la realidad encontrar toda una vocación y una misión. Como les digo, yo llegué a los 13 años, la formación que se recibe dentro del seminario es una formación muy completa, aprendes mucho de la compasión. El fundador de Hogares Claret, Antonio Claret, era un hombre con un corazón de fuego, apasionado, un servidor realmente de la humanidad, y de pronto en ese convivir pues aprende uno un camino de trabajo. Yo, pues los estudios que hacemos nosotros, que la filosofía, que la teología, yo estudié psicopedagogía, y pues ya entré, como quien dice, a mi vida misionera. Curiosamente, me han mandado a un centro de pastoral juvenil aquí en Medellín. Por ese centro pasaban 15,000 muchachos cada año. Fue una experiencia extraordinaria porque fue ese contacto con la creatividad, con la ilusión, con los sueños, ¿no? Ese vibrar de la juventud también nos llevó a conocer como la fragilidad que existe en estas personas y muchas veces el sufrimiento, tanto dolor en chicos y chicas que no han tenido un hogar, que no han tenido una familia. Y viene esa comparación nosotros con mamás querendonas, padres trabajadores, honrados, una familia tipo muy unida y festiva, disfrutando lo poco que se tenía, ¿no? Todas estas cosas, claro, lo llevan a uno a hacer comparaciones, y para mí fue una auténtica escuela, no solamente la familia, sino esta experiencia ya vivida con jóvenes de los colegios de Medellín. Encontré algo que era emergente en ese momento, el problema de las drogas. Cuando encontré el problema de las drogas, realmente en el Centro de Pastoral Juvenil comenzamos a hacer un trabajo preventivo, ¿no? Con los jóvenes, y sobre todo llevar a los jóvenes a entender que es un proyecto de vida, saber que hay un para qué y hay un para quién en la vida de una persona. Y este trabajo fue tan interesante que se crearon grupos de trabajos en los grandes colegios de la ciudad, y pues se hizo muy famoso este centro, tanto que se convirtió en un centro latinoamericano de formación de jóvenes y sacerdotes que trabajaran el tema de la pastoral juvenil, pastoral vocacional, y pues se convirtió en una experiencia extraordinaria, ¿no? Tuve oportunidad muy joven de estar en Roma unos años, y allí descubrir una organización que se llamaba Proyecto Uomo. Proyecto Uomo era un centro muy interesante que comenzaba a abordar todo el tema de las adicciones. Cómo el tema de las adicciones afecta tremendamente en la vida de un joven. Porque cuando hablamos de adicciones, no solamente drogas, se habla
de pornografía, se habla de sexo, se habla de juego, se habla de comida. Bueno, estamos en un mundo adicto a todos los niveles. Y esa experiencia de Proyecto Uomo, que manejaba un sacerdote, el padre Mario Picchi, quien recibió del Papa Juan Pablo II una casa en Castel Gandolfo, que la llamaban la Casa del Sol. En esta casa comenzaron a trabajar con muchachos de calle, muchachos de Roma, los típicos adictos de las ciudades. Y bueno, yo me quedé ahí 7 meses interno, sin salir una sola vez, conviviendo con los adictos, como cualquier residente en un centro de recuperación. Ahí conocí mucho ese mundo, entender solamente tú lo puedes hacer, pero no lo puedes hacer solo. Y tuve una fortuna muy grande, y es que Proyecto Hombre se convirtió en un proyecto de corte humanista muy interesante, que hacía el abordaje de las adicciones desde la libertad, ¿no? Decía, aquí no recibimos a ninguna persona obligadamente, recibimos una persona que llegue y que tenga un deseo de cambiar. El inspirador de ese proyecto era Víctor Frankl, que en ese momento era uno de los instructores del Chase. Yo recibí un curso de 500 horas con el tema de logoterapia, la terapia del sentido de la vida. Y realmente esa dimensión, la importancia de la espiritualidad en la recuperación de una persona, el encuentro del sentido de vida, el descubrir el para qué estamos aquí, ¿cierto? Y el para quién estamos aquí. Eso fue configurando una idea, y entonces, entre charlas con los amigos, uno de ellos, Jorge Carvajal, que es uno de los fundadores de Hogares Claret, un amigo muy querido para nosotros, Alain de Villegas, una serie de personas muy interesantes de aquí a la ciudad, pues que eran personas muy comprometidas con lo social, y que casi todos tenían problemas de personas cercanas a ellos con las adicciones. Carlos Manuel Echavarría, el dueño de Vestimundo, fue uno de los fundadores de Hogares Claret. Y tuvimos una serie de personas y personajes que hicimos entre todos, porque esta es una construcción de muchos. A mí me dicen, padre, esta obra tan grande, digo, no, yo empujo el elefante, ¿no? Porque es mucha la gente que está aquí. Hay personas que llevan conmigo 37 años, que es lo que lleva la Fundación de Hogares Claret. En el año 1982, yo estuve en Roma, y a partir de esa experiencia entonces comenzamos este trabajo de la comunidad terapéutica. Tuve la oportunidad con Jorge, con Margarita, recuerdo, con Alan, de viajar a la República Dominicana y conocer un proyecto diferente, que tenía un origen carcelario, y era una terapia de choque. Yo creo que en las comunidades terapéuticas la terapia esencial es el amor, definitivamente. Una persona con maltrato, con gritos, yo no creo que se recupere, honestamente lo digo. Estuve en Dayton Internacional, un proyecto muy grande en los Estados Unidos. Estuve allá también inicialmente 3 meses ahí, 3 meses en Walden House, en San Francisco, y conocí muy bien todo este tema de las comunidades terapéuticas. Bien, hoy en Hogares Claret podemos decir, estamos en todo el país, hemos construido con un equipo grande y muy interesante un proyecto humanista con una dimensión social muy grande. Contarles que han pasado más de 100,000 personas que se han rehabilitado en Hogares Claret. Curiosamente, Hogares Claret es como una radiografía
de lo que ha pasado en Colombia en estos últimos 37 años en el tema de las adicciones a las drogas, a la pornografía, al sexo, a todas estas cosas. Y entonces nos arrancamos de un trabajo con adultos. Estuvimos con adultos prácticamente 10 años. Llegamos a tener 1.500 adultos en las ciudades de Medellín, Pereira, Cali, Bogotá. Después comenzamos a trabajar desde el año 92 con indigentes. En Bogotá llegamos a tener 7.000 indigentes del cartucho allí en Bogotá. Después vino todo el tema, comenzó el consumo de los adolescentes. Nos pide el gobierno nacional con el instituto que apoyemos la experiencia de adolescentes, porque comienzan a llegar muchos adolescentes, no solamente consumidores, sino muchachos de bandas y pandillas y todo esto. Y hoy podemos hablar de casi 3.000 adolescentes en los proyectos, en programas de diversas cosas, que no solamente niños que han tenido abandono, niños de calle. Estos programas que llamábamos los hogares de la alegría tenían grupos de 50, 60 niños que no tenían la protección de la familia. Por eso los llamábamos centros, o los llamamos centros de protección. En Bogotá, por ejemplo, hay 2 centros que tienen como 300 niños. Muchos de estos niños que los dan en adopción y otros niños simplemente no tienen familia, pues crecen con nosotros y vimos la necesidad de abrir residencias universitarias para chicos que habían estado con otros 10, 12 años, que llegaron de 8, 9 años, hoy tienen 20 y están en la universidad. Tenemos 180 jóvenes que están en la universidad. Después vino todo el tema de los niños del conflicto armado. Llegamos a tener en algún momento 14 centros de niños del conflicto armado. Una experiencia preciosa. Inicialmente nos decían, ¿cómo se meten ustedes con este problema? Bueno, esa es la misión de Hogares Claret. Y la experiencia de niños del conflicto armado se convirtió en una experiencia extraordinaria. Encontrar en medio de este conflicto que ha vivido Colombia tantos años, niños de 9 y 10 años raptados a sus familias y metidos en una guerra ajena. Niños que muchos de ellos no hablan español, simple hablan sus dialectos, y niños que no son consumidores de droga, pero les enseñan a matar en el conflicto. Hubo un momento en que llegamos a tener 700 muchachos regularmente en estos programas del conflicto armado. Después nos ofrecieron en el año 1998 el manejo de centros para menores infractores, niños y jóvenes que han cometido homicidios, secuestros, extorsiones, que han vivido una vida delincuencial, chicos como los Rastrojos, por ejemplo, estas bandas que son adolescentes, chicos que uno dice increíble, 16 años y metidos en un tema tremendo. Y comenzamos a trabajar sobre todo humanizar estos centros. Tenemos 7 centros de menores infractores en Colombia. En este momento puede haber 700, 800 chicos que están privados de libertad y que están pagando condenas de 2, 3, 5 y hasta 7 años, depende de la situación. ¿Qué hemos hecho con esa experiencia? Un auténtico reto, coger un centro de maltrato, de grito, de humillación, de drogas y convertirlo en un centro educativo. Un centro educativo en que todos los chicos que llegan se escolarizan y todos los chicos que están en ese tiempo de privación de libertad no solamente terminan su
bachillerato, su secundaria, sino que muchos de ellos están en la universidad. En todos los centros de infractores tenemos el programa de universidad. Todo chico que se graduó en bachillerato pasa a la universidad, financiado no por el ICBF, sino por la fundación. En este proceso, sobre todo con los niños, comenzamos a ver lo difícil que es captar un niño, ilusionarlo con un proceso de cambio, de transformación, porque en un primer momento llegaban los chicos, teníamos un trabajo en calle, y llegaban los chicos, pero se volaban. Y entonces comenzamos a mirar alternativas, y en el año 89, comenzamos las técnicas de yoga, meditación trascendental y vuelo yógico. Hoy en la Fundación, todos los empleados, todos los residentes practican yoga cada día, practican meditación y vuelo yógico. O sea que cada día estamos generando una coherencia a nivel nacional. Bueno, este es un poco como la presentación de lo que hace Hogares Claret hoy. Hogares Claret es una institución que está en todo el país, trabajando con todas las poblaciones, niños, niñas, adolescentes, adultos, indigentes, niños del conflicto armado, niños de calle, niños de banda. Tenemos aquí 3 o 4 chicos que eran de la banda de los Rastrojos, famosos en Barranquilla, están haciendo universidad. Esto es una cosa realmente pues muy interesante. La meditación les trajo a los muchachos un cambio sorprendente. Y como nosotros no sabíamos que esto era imposible cambiar estas personas, comenzamos a experimentar con la meditación de los chicos. El corazón se ha abierto y alberga emociones elevadas como la gratitud, la inspiración, la alegría, la bondad, el reconocimiento, la compasión, todo lo cual lleva a su corazón a vivir coherentemente y sobre todo a encontrar un camino de trascendencia para la vida y descubrir la dimensión del servicio, porque los niños aprenden todo el sentido de la reparación. Bueno, yo dejo aquí ahora las preguntas que quieran hacer para darle el espacio a Jorge. Muchas gracias, Padre Gabriel. Muy interesante. Esta es una historia de vida y esto es contar historias. Y la invitación es a que todos y cada uno de nosotros construya una realidad de la cual, como el mismo Jesús lo decía, por sus actos los conoceréis. Y digamos que si estamos aquí hoy es para ganar en coherencia y conectar ese pensamiento, ese sentimiento con lo que nosotros somos en esencia. Y entonces aquí es donde me viene una pregunta porque en mis épocas de juventud y rebeldía, que no he dejado la rebeldía del todo todavía, en el buen sentido de la palabra. Siempre a mí se me dificultaba cómo ese tema de lo que es la espiritualidad y la mística se podía conciliar con la ciencia. Y entonces es por esto que me he tomado el atrevimiento en nombre de la vida de invitarlos a ustedes dos. Y Jorge, yo quisiera entonces como complementando todo este proceso, porque es un encuentro de vidas que tienen un mínimo común denominador, el rescatar el sentido, conectar con el sentido del ser y lo que nosotros somos en esencia, como el Padre Gabriel a través de su historia nos cuenta que lo ha hecho y lo ha replicado y ha empoderado tal cantidad de personas
hoy más que hablar de la sintergética y los métodos, pues que bueno, eso está bien porque hace parte de la ciencia. Vos como ser humano, que hijo de la ciencia y también un ser que ha tenido oportunidad de conectar con grandes corrientes espirituales. ¿Qué nos podés contar al respecto? Porque mi inquietud, como yo sé que es la de todos ustedes, es, bueno, el padre Gabriel hablaba de personas en situaciones realmente muy críticas, pero yo estoy viendo que ahora la crisis no es solamente del que nace carente de una cantidad de recursos y de condiciones, sino que la mayor crisis definitivamente es de quien más los posee, porque pierde como el sentido y la proporción de la realidad, de la vida y de las cosas, y vive para tener, y no tiene para vivir y servir. Entonces, te cedo la palabra, Jorge, como para que desde tu experiencia nos contes cómo nos podemos nosotros conectar, cómo no solamente un drogadicto, sino un paciente en una crisis profunda, cómo podemos nosotros acompañar para empoderar y que se vuelva a conectar con ese sentido y ese propósito de vida? Un día nosotros decimos Padre Nuestro, y eso es un misterio. Sí, es un misterio, el Padrecito ya se fue. Yo no soy hijo de la ciencia, yo soy hijo de la madre que ahora tiene 91 años y nos conmueve todos los días, y conmoverse es ciencia y tocarse el corazón es científico, y emprender el sendero de regreso, que es el que emprende toda la creación a través de todos los reinos de la naturaleza y el reino humano. A nosotros eso también es un proceso científico. Y conocernos y reconocernos con nuestra sombra y nuestra luz. Y de pronto ver que el niño de la calle es una parte de nosotros, y que el pobre rico, porque para pobres los ricos, ¿sí?, viven en la miseria espiritual, también es una parte de nosotros, que todos nosotros somos todos ellos, y que la ciencia, la verdadera ciencia de la creación, es la ciencia de la compasión. Porque claro, si yo te miro y tú sonríes, todos los circuitos de la sonrisa se conectan en mi cerebro, y todos los neurotransmisores y las moléculas químicas, eso se vuelve ingeniería genética, se vuelve una danza de átomos, hormonas, moléculas, millones de cosas están sucediendo cuando te puedo mirar a los ojos, cuando tú te sonríes, cuando a ti te duele. A mí me duele porque los mismos circuitos del dolor se conectan en mi cerebro, porque la vida es resonancia, la vida es empatía, la vida es simpatía, la vida está conectada desde el punto de vista de la física cuántica. No hay nada desconectado de nada. La conciencia es no local. Y cuando de pronto Tato, yo te digo Tato porque así te decimos, sí. Y a Sí. Gabriel Gabrielucho, yo no le diría padre Gabriel porque él es mi amigo del alma. Casi no nos vemos, pero cuando nos vemos nos abrazamos y nos alegramos muchos, porque ahí estamos en la distancia, pero siempre presentes. Así que, hermano, la clave es eso: hijos de un solo padre, hermanos en el alma. La ciencia sublime de la creación es la ciencia del alma, porque todas las cosas tienen una misma esencia, porque todo tuvo un mismo origen, porque todo tuvo un punto de partida, porque eso que nosotros llamamos el vacío, eso es un cuento chino, ¿sí? El vacío es la totalidad, ¿sí? Nosotros partimos de una totalidad que llamamos el vacío y emprendimos este viaje a través del Big Bang. Aquí llevamos unos 15.000 millones de añitos. Yo digo que
y no somos tan nuevos, ¿no? Ese es el espíritu que ha emprendido un viaje hacia la materia y de pronto la materia toma conciencia de su esencia espiritual y emprende un viaje de regreso maravilloso al espíritu. Y henos aquí a nosotros tratando de regresar y descubriendo que la pobreza no es de izquierda o derecha, que el amor no es de izquierda o derecha o de arriba o de abajo, que nos podemos unir desde el centro y reconocer este arco iris maravilloso de todos los esclavos que vinieron y que constituyeron buena parte de nuestras etnias del Pacífico. Ahí cantan y bailan en nosotros, porque esa sangre está en nosotros todavía. De todos los indígenas, la mitad de los indígenas prácticamente se murió de la viruela. La gente cree que fueron los españoles los que vinieron y ganaron la batalla, ¿no? Eso fue una guerra epidemiológica, ¿sí? Y la que ganó la batalla fue la viruela, desaparecieron la mitad de los indígenas. Henos aquí a nosotros también ahora en medio de la pandemia. Pero ya esto es diferente, porque este es un mundo no local en el que el arco iris, todos los colores, los amarillos, los negros, los blancos, los mestizos, los mulatos, henos aquí revueltos, ¿sí? Así que yo personalmente en este momento, a mis 71 años, pienso que estamos naciendo una nueva humanidad. No creo que vamos hacia atrás, ¿no? Creo que nos hemos liberado del feudalismo, que nos liberamos del esclavismo, que nos ascendimos, entre comillas, a un capitalismo salvaje y ahora nos tenemos que liberar del capitalismo salvaje, que nos inventamos el totalitarismo, ya sean los totalitarismos de izquierda o de derecha. Eso es una defecio y va en dirección contraria a la humanidad, y que podemos encontrar nuestra humanidad, nuestro centro, aprender las lecciones de nuestra historia y conquistar una verdadera salud que no es la salud personal, no. Realmente este es un universo hecho de relaciones. Si mis relaciones están enfermas, yo no puedo estar sano, ¿sí? Yo no puedo estar sano como ser humano cuando hay seres humanos que se acuestan con hambre todos los días. Yo no puedo estar sano como ser humano si no descubro, como decía Teilhard de Chardin, de nuevo, las fuerzas del amor para la creación, porque entonces habremos por segunda vez descubierto ese fuego transmutador. Yo no puedo ser humano mientras haya dependencia que me lleva a ser un adicto, adicto de la costumbre, adicto de la separación, adicto de la discriminación, adicto obviamente de las drogas, pero hay muchas formas de droga, adicto al sexo. Yo me digo que no hay sino una sola enfermedad, y es la adicción, y la adicción es dependencia, y la dependencia es falta de amor, y la falta de amor impide que nos liberemos, y nos liberamos solamente cuando alcanzamos la interdependencia, cuando sabemos que el otro está ahí para completarnos, cuando sabemos que estamos aquí para completar el mundo que sin nosotros no podría ser completos, para saber que la dignidad de cada ser humano es que es un hijo de Dios, pero es un hijo único del Creador, es que Dios tiene una faceta única y original en cada ser humano, en cada aspecto de la creación. Entonces, cuando así lo vemos, simplemente pensamos, Tato, yo pienso hoy que la ciencia es el lenguaje de la mística del día de hoy. Definitivamente. Que no la podemos en absoluto separar, que es una maravilla entender la dimensión de la evolución, la dimensión de la biología, el universo de cada célula. Si nosotros simplemente como seres humanos nos aproximáramos al cuerpo humano, son 50 trillones de células, pero cada célula realmente es un universo entero, ¿sí? Y para coordinar 50 trillones de células, para coordinar este proyecto cooperativo, esta bellísima sinfonía, necesitamos un director de orquesta maravilloso. Y ese director de orquesta que puede sincronizar todos nuestros órganos, nuestras células, nuestros sistemas, es el alma.
Pero cuando yo te miro a ti, Tato, cuando miro al padre Gabriel, cuando recuerdo a mis hijos, porque Gabriel iba a la casa y él no era el padre Gabriel, era el tío, ¿no? Porque todo el que iba mucho a mi casa era el tío, ¿no? Qué bueno que llegue el momento en que no seamos tíos o primos o sobrinos, sino que seamos hermanos en el alma, que entendamos el misterio de la hermandad, que es el de la equidad, porque obviamente todos como seres humanos no somos iguales, somos totalmente diferentes, pero entender que la igualdad no es homogeneidad, que la igualdad es equilibrio y es equidad, y que la equidad significa igualdad de oportunidades, que es otra cosa, y que cada uno de nosotros podamos cultivar, porque la vida es un cultivo en la tierra de la vida, lo mejor de nuestros talentos, para que podamos vivir con sentido. Y el sentido de la vida no es lo que recibimos, ¿no? Frecuentemente somos especialistas en reclamar nuestros derechos, pero eludimos nuestros deberes. Realmente un buen contrato social es que haya un equilibrio entre los derechos y los deberes, y así como decía Gandhi, que el Ganges de los derechos viene del Himalaya de los deberes, que lo podamos equilibrar. Esa es la razón. Ahora, en la escuela de la vida, pues vos reconocés, nosotros somos 11 hijos, una familia numerosa, una familia pobre que tuvo que hacer grandes esfuerzos, que yo le agradezco a la vida porque eso nos templó, porque eso nos hizo solidarios y porque nos enseñó una cosa muy especial, que es que el sentido de la vida no es aquello que nosotros recibimos, sino que nuestra principal objetivo en la vida es dar lo mejor de nosotros, el placer infinito de servir, el placer infinito de dar, pero dar no es un pedacito de nosotros, es darse, es entregarse. Es como decía Jesús, que perder la vida para ganar la vida. Cuando nos entregamos, y nos entregamos con alma, vida y tripas, como decimos los paisas, es decir, cuando lo que hacemos lo hacemos de corazón, desde el centro de todo corazón, estamos conquistando algo maravilloso. Y desde el punto de vista de la ciencia, es que el corazón produce un campo magnético que es un toroide, es un campo magnético toroidal. Yo no voy a hablar mucho de eso, pero ese campo magnético toroidal es holográfico, lo cual quiere decir que en tu corazón, en mi corazón, en el corazón de cada ser humano hay un holograma del universo. El universo es interno. Y cuando tú te aproximas a ti, cuando conquistas paz, a pesar de toda la turbulencia externa, cuando tienes un ancla en tu corazón, cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces, lo dices y lo piensas de todo corazón, desde el centro, entonces una cosa maravillosa sucede, y eso es científico. Hay coherencia cardíaca. Y cuando hay coherencia cardíaca, hay armonía entre el pensar, el sentir y el actuar, ¿sí? Entre mi campo mental, mi campo emocional y mi campo físico. Y cuando eso ocurre en el seno de ese vórtice de serenidad y de paz y de compasión y de alegría y de contento y de comunión y de genuino amor, lo que está ocurriendo es que el alma se manifiesta. Entonces descubres que tú eres el alma. Pero cuando descubres que tú eres el alma, descubres una chispita de Dios dentro de ti, del Creador dentro de ti. Y te das cuenta de algo maravilloso. Y es que eres chispa de una sola llama. Y cuando miras a alguien, no miras al blanco o al negro o al mulato, no te separas, porque es la hermandad del alma, porque sabes que eres con él hijos de un solo padre, y entonces regresas como el hijo pródigo a tu corazón. ¿Y con quién te encuentras? Contigo. ¿Y quién eres tú? Tu humanidad, la humanidad de todos está en ti. ¿Y quién eres tú? La apoteosis de 15.000 millones de años de evolución. Eso eres tú, ¿sí? Y cuando te encuentras con ese que hay dentro de ti, a veces desnudo y desde tus harapos y desde tu vulnerabilidad, desde tu humildad,
entonces emprendes el sendero de regreso a Dios, al Padre que hay dentro de ti. Y en ese Padre que arde en tu corazón, en ese fuego del hogar, en ese segundo nacimiento, porque ese es un segundo nacimiento. Un día nacemos de nuestra madre, pero hay un día maravilloso en que nacemos de nosotros mismos. Hay un día maravilloso en que comprendemos eso de que al prójimo como a ti mismo. Cuando a mí me dicen como médico, ¿cuál es la ciencia? La ciencia es que tú te ames, que tú te consideres, eso no es egoísta, que tú te quieres, que tú te trates con cariño. Lo mejor que puedes hacer por el mundo es amarte, porque si tú no te amas, no puedes amar al prójimo. Y cuando tú te amas, te ordenas, y cuando un solo ser humano se ordena, genera un campo fractal de ordenamiento en la humanidad. Yo me digo que hay un ser humano, hay un Dios que se hizo humano, que se ordenó hace 2000 años y enos aquí a nosotros tratando de ordenar, pero ese patrón de ordenamiento, ese ejemplo vivo del Evangelio, enos aquí tratando de reeditarlo después de 2000 años. Hay un hombre, hay un ser humano que se iluminó hace 2500 años, el Buda, y enos aquí nosotros tratando de conseguir la luz. Esos dos hermanos mayores, esos dos aspectos de la divinidad, el Buda y el Cristo, que representan el amor y la luz, que representan la inteligencia amorosa, cuando se conjugan en nosotros se resumen en algo muy bonito, que es la comprensión, y la comprensión es compasión amorosa. Y la compasión amorosa es amor con discernimiento. Y cuando esas dos corrientes se integran, la corriente de la luz y la corriente del amor, entonces, qué maravilla, la energía de la voluntad, la energía del Padre, la energía del propósito se expresa en nuestra vida, y nuestra vida se llena de sentido porque tenemos un norte, y ese norte es el creador, pero participamos como seres humanos del proceso de la creación. Es decir, que sabemos que estamos aquí para crear. Un ser humano es un creador, es un aspecto de la creación, es el lugar de la evolución donde la criatura se hace creador. Nosotros participamos con la ciencia, con la investigación, con todas las actividades humanas, con la economía, podemos participar del proceso de la creación. He ahí nuestra gran oportunidad, porque también tenemos el poder de destruir. Esa es nuestra elección. Y el poder de destruir es el poder de separarnos, ¿sí? Cuando nos separamos realmente, estamos yendo en contra de las leyes de la evolución. Las leyes de la evolución son las del amor, y la ley del amor es la ley de la fusión nuclear. Dos átomos de hidrógeno se unen, y en el átomo de helio tenemos la maravilla de la posibilidad de la energía en la Tierra. Así que cuando yo me uno al otro, cuando me encuentro de todo corazón, cuando encuentro al otro, en el otro, a mi hermano, estoy manifestando la espiritualidad. Eso es Ho'oponopono, que es la ciencia sublime de la compasión, y esa ciencia es la medicina imperial. Yo me digo la mayoría de las enfermedades porque la gente no se quiere. Tomemos un momentico nomás desde el punto de vista de la ciencia de la adicción, para que terminemos esto. Nosotros tenemos que cuando somos adictos al placer, realmente uno no es adicto a una droga, sino al efecto que provoca la droga, y ese efecto es el placer. Y el placer conduce la evolución. El sexo tiene un infinito placer, los opioides tienen un infinito placer, los endocannabinoides, el sistema cannabinoide endógeno también está produciendo un infinito placer. Para aprender se necesita placer. Para poder fantasear y soñarnos la vida que queremos lograr necesitamos placer.
para relajarnos necesitamos placer. Digamos, si el placer es un motor de la vida, pues el placer puede ser constructivo, destructivo. Simplemente un ejemplo, uno coge un grupo de ratoncitos y les enseña a pasar un laberinto para que tengan agua y para que puedan comer, y les da la oportunidad también de que crucen el laberinto y en lugar de tener agua tengan una palanca donde se estimulen los circuitos del placer en el cerebro. Ocurre una cosa increíble, y es que los ratoncitos se mueren de placer. Es decir, que se estimulan y se estimulan los circuitos del placer en el cerebro y prefieren el placer a comer y beber. Es decir, que esos circuitos del placer hiperestimulados les acaban hasta con el principio de supervivencia. Sin embargo, si tú creas una cosa maravillosa, un cielo de ratones, tú te imaginas un cielo de ratones. Un cielo de ratones es un cielo con ratoncitas, obviamente, un cielo donde haya juegos, donde haya buena comida. Es decir, si tienen un ambiente en los que ellos se puedan realizar sus potenciales, llamémoslo ya no el potencial humano, sino el potencial ratonil, ninguno de esos ratones baja la palanca para estimular los circuitos del placer. Eso quiere decir que lo único que nosotros necesitamos son oportunidades para desarrollar nuestro potencial, para desarrollar nuestros talentos, y que la farmacodependencia o todo tipo de dependencia que nos impide el amor y que nos impide expresar la libertad es una manifestación de que no podemos desarrollar nuestros talentos porque no hemos tenido la oportunidad de desarrollarlo. Eso es muy bonito porque es la lección que todos nosotros estamos aprendiendo. Y ya por último, Tato, porque a mí me duele, como a ti y a todos, nos duele enormemente la situación actual. Ya lo presentíamos, la pandemia nos ha empobrecido, ya veníamos muy pobres, había grandes diferencias, teníamos una gran deuda social, una brecha de siglos que no habíamos cerrado. Entonces ahora hacemos crisis y las aguas se desbordan. Y yo las llamo las aguas de la pureza porque hay buenas intenciones, porque la gente está buscando su dignidad. La indignación no es sino el producto de la búsqueda de la dignidad. Pero cuando en esas aguas maravillosas y transparentes de una juventud que busca oportunidades, que busca salir de su invisibilidad, nosotros echamos el veneno de la corrupción, el veneno de la droga, el veneno de los intereses violentos de uno u otro o manipulación. Desafortunadamente esas aguas se contaminan y es a lo que nosotros debemos estar atentos, a la transparencia, a la honestidad, a la coherencia, al equilibrio, a la justicia, a ese tipo de relaciones desde el alma, ¿no? Como colombianos o venezolanos o como miembros del Pacto Andino, pero como que nos podamos relacionar como hermanos del alma. Yo creo que eso es perfectamente posible si cada uno se convierte en la paz que el mundo necesita. Bien, hermano, muchas gracias por tu intervención, muy valiosa. Yo a continuación me voy a poner como del otro lado, o sea, del otro lado de todos y cada uno de los seres humanos, que como seres humanos no somos perfectos. Tenemos procesos y tenemos momentos de crisis, tenemos noches oscuras que, bueno, he aprendido durante estos últimos años que las cosas simplemente son y que son oportunidades. Entonces, las crisis son oportunidades. No es lo que nos pasa, sino cómo lo asumimos. Y retomaría entonces tanto de lo que ha dicho el padre Gabriel y lo que has comentado vos también, hermano. Yo rescataría aquí una cosa que de hecho lo vivo en lo cotidiano, en mi consulta con los pacientes y con los maestros que asisten, que aquí hay un gran secreto y es la ciencia del contacto, definitivamente. Yo recuerdo hace algunos años cuando
las intergéticas se enseñaba como en 14 módulos, algo así. Yo veía que veíamos un segundo módulo donde se hablaba de la relación terapéutica. Y yo decía, Dios mío, todo ese cuento y toda esa carreta, ¿para qué? Simplemente que era que me estaba sensibilizando a un lenguaje para finalmente poder interiorizar lo que eso significaba. Y hoy en día simplemente quiero compartir eso como gran aprendizaje, además de esa fusión ciencia y mística, que son una misma esencia y realidad que se manifiesta de una forma diversa. Y es aquello de contacto, impresión, relación. Yo pienso que en la ciencia del contacto volvemos a reconocer lo que somos en esencia, más allá de una apariencia, que esto que nosotros vemos es simplemente un aspecto y a veces un reflejo muy distorsionado de lo que nosotros somos en la realidad. Y que cuando no nos identificamos con cosas externas, sino que volvemos a lo que nosotros somos en esencia y naturaleza, no dependemos de reconocimientos externos y tenemos la mayor riqueza que puede tener un ser humano, que es reconocer lo que él es en esencia. De hecho, esto me hace acordar en algún momento, escuchaba de alguno de mis mentores haciendo un curso de algo que tenía que ver con la prosperidad, pero comprendida como desde el nivel espiritual, que decía, mire, si usted siente que la vida le debe algo y espera algo de eso, ya usted es un eterno deudor. Y yo decía, no, pero ¿cómo así? Pues, y finalmente es que encuentro que eso tiene mucho sentido, porque la ciencia del contacto, además de reconocer lo que nosotros somos como naturaleza y esencia, tiene que ver con no resistirse. Es decir, si el dolor, cuando yo escuchaba y que el dolor traiga su debida lección, yo decía, no, pero ¿cómo así? Y resulta que es que si a nosotros nos duele algo, es la bella oportunidad como de recomponer muchas cosas y reconocer lo que es nuestra naturaleza y esencia para poder ir más allá. El no resistirse simplemente da la posibilidad de reconocer lo que nosotros sí somos en esencia y poder reinventarnos. Pienso que esa posibilidad de reinvención tiene que ver entonces con eso que ya ustedes han dicho, volver a lo que somos en esencia, reconocer y consentir y acoger en nuestro corazón lo que nosotros somos en esencia y acoger y consentir y contener a todo ser humano como mi semejante en el corazón. En la terapéutica yo he visto que además de las técnicas, cuando se hace ese ejercicio de atención plena, de primero agradecer por la plena conciencia presente aquí y ahora, esa oportunidad de ser y estar con un propósito. Y ese propósito es simplemente dar lo que somos para que otro pueda resonar, recordar, volver a su corazón y reconocerse. Eso genera verdaderamente una transformación. Y no es lo mismo estar presente sin que estemos con esa conciencia en el corazón que cuando lo estamos. Es realmente un lenguaje no verbal muy, muy, muy contundente. Y desde ahí, entonces, de esa profundidad del contacto es que surge como esa intuición y esa inspiración y esa capacidad de finalmente comprender que no es solamente una cuestión del intelecto, sino consecuencia de ese proceso de animarse a dar la nota. Como digo yo, el universo está esperando porque cada uno de nosotros dé la nota. Nosotros somos únicos, digamos,
único no en exclusividad y en individualidad, sino que somos como ese fractal de una misma esencia que se completa cuando nos manifestamos tal como somos. Entonces, pienso que con todo esto que estamos conversando el día de hoy acá, realmente es que yo siento que el panorama se despeja, no es tan complejo, que las cosas simples son muy profundas y que no hay que complicarse tanto la vida. Yo lo he visto porque he asistido por años con todos ustedes a este proceso y, por ejemplo, cuando en un acto de conexión, de entrega total de lo que somos, se hace una terapia de sanación, se da en términos de conciencia lo que la ciencia llama milagro. O sea, simplemente las cosas fluyen con un nivel de coherencia y ordenamiento tal que se recupera una condición por lo menos de bienestar, o si no, como capacidad de afrontar las cosas sin sufrirlas. De tal manera que yo sí quisiera ya como propuesta, no como punto clave, sino como un paso a seguir, como una recomendación que cada una de las personas que está asistiendo hoy en vivo a este evento, y sé que van a venir muchas más que lo van a ver posteriormente, Padre Gabriel y hermano Jorge, una, una recomendación en particular, algo así simple pero contundente que ustedes quisieran compartirle a la gente desde su experiencia, no como sacerdote, no como médico, sino como una humanidad tal como cada uno de los que está aquí presente, desde su vida, desde su saber, que es la comprensión y el discernimiento al estar presente de corazón, un consejo que quisieran compartirle a quienes nos acompañan el día de hoy. Padre Gabriel. Bueno, yo he aprendido que la coherencia induce coherencia por resonancia. Y como educadores, porque todos somos educadores, si a un educador le cabe un niño o un joven en su cerebro y en su corazón, lo puede ayudar. Si no le cabe en su corazón, no lo puede ayudar. Muchas veces le hace daño. Le hacemos daño a los hijos cuando no somos coherentes. Le hacemos daño a los amigos, a las personas que la vida nos ha dado, porque muchas veces pensamos una cosa y hacemos otra. Entonces, esto de la coherencia creo que es muy importante en la vida. Es el principio para mí de la iluminación, cuando somos coherentes. Muchas gracias, Padre Gabriel. Hermano. Sé feliz, nada más. Uno no vino a otra cosa. Uno vino a ser feliz. ¿Y cómo ser feliz siendo un aprendiz? ¿Y cuál es el mejor maestro? El aprendiz. Todos somos aprendices. Todas las cosas son nuestros maestros. Todas las relaciones, todos los fracasos, todas las dificultades, todos los éxitos. Para un aprendiz no hay sino maestros y por eso puede ser feliz. Así que sé feliz. Muchas gracias. De verdad que, a ver, yo sí quisiera simplemente compartirles una técnica que yo sé que muchos de ustedes la manejan, pero es que es demasiado contundente. Cuando el padre Gabriel habla de la coherencia y cuando Jorge habla de la felicidad, qué cosa que genere más felicidad que llenarse de luz, volver a conectar con lo que uno es en esencia, invocar esa luz que encienda la conciencia de quién eres
no solamente en tu cabeza y en tu mente, sino descenderla, acogerla y contenerla en el corazón, para tener también la claridad no solamente de pensamiento, sino de sentimiento. Es la coherencia de la que habla el padre Gabriel. Y cuando se logra vivir de esa manera, es la ciencia de la paz, de la serenidad, pero también de volver a conquistar como la motivación, ese propósito y ese sentido de nuestra presencia y la alegría, porque esto es como el efecto boomerang. La vida nos retorna con creces lo que nosotros le damos. Si damos lo que somos y no lo que nos sobra, evidentemente va a ser una vida muy abundante y de un constante aprendizaje. Y les cuento que yo he visto cosas muy poderosas, aún en gente que buscaba unas respuestas súper elaboradas y complejas en medio de esta práctica sencilla de trabajar el tema de la coherencia cardíaca. No queda otra posibilidad sino que se genere nuevamente esa sensación de paz, de motivación y de levedad, de felicidad. Y esa felicidad tiene mucho que ver también con lo que podríamos llamar la satisfacción del deber cumplido, como la nota que venimos a dar, como ese ajá, como ese acostarse feliz y contento, es esa sensación de contento. Entonces, el reto es que lo continuemos haciendo y no a través de grandes cosas, de pequeñas cosas. La vida está hecha de conquistar pequeñas cosas, eso sí, con cadencia, no es que un día sí y unos cuantos no. Cuando se logra una cadencia, una regularidad, una constancia, producto de esa coherencia, definitivamente eso es algo que va más allá de la razón y activa esa armonía en nuestro organismo. Padre Gabriel, por acá hacen una pregunta que si Hogares Claret está en Santa Marta. No, estamos en Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, en Santa Marta no. Bien. Bueno, estoy aquí revisando pues como todos los comentarios y básicamente son como de reafirmación cada quien desde su lenguaje de todo lo que hemos podido compartir el día de hoy. De verdad, a ver, yo quiero dar inmensas gracias por la oportunidad de compartir, de estar acá el día de hoy. Estoy como el hijo pródigo volviendo a la casa del padre. Digamos, esta siempre ha sido mi casa, simplemente hice un viaje como una abstracción y un retiro para en medio de los 40 días y noches con todas las tentaciones y estar aquí el día de hoy, de verdad feliz compartiendo y en esta nueva dimensión de un Hernán Darío. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque no quiero que lo vean como mi proceso, sino como el proceso que yo estoy seguro y estoy convencido que todos y cada uno de nosotros vive. Y eso es lo que nos da la oportunidad y la posibilidad de encontrarnos con gustos, sin complejos de absolutamente nada, porque venimos de lo mismo y vamos para lo mismo. Venimos de la casa del Padre y volvemos a esa casa, pero con la plena conciencia de lo que somos y tenemos entre manos. Entonces, yo quisiera a modo así como uno le diría al padre Gabriel o a la madre de 91 años, que yo la llamo todos los días, así sea un minutico, madre, la bendición.
El acto de la bendición es súper poderoso porque es un acto profundo de acoger, de reconocer, de agradecer también. Entonces, simplemente hoy como mensaje final a todos y a cada uno de ustedes, que me lo repito yo a cada instante, porque a veces como que me desconecto y se me olvida un poquito, pero vuelvo y me centro, es desde la gratitud de reconocernos como hijos de el Creador, como hijos de Dios, expresar la grandeza de lo que habita en nosotros para establecer ese sentido de equidad. La equidad viene de la igualdad de oportunidades al sentirnos todos hijos de Dios y a través de las prácticas concretas y sencillas, tener la posibilidad entonces de volvernos a encontrar y a tejer esas redes y esas conexiones. Entonces, de verdad, yo los invito a que por un momento cerremos los ojos, respiremos lento y profundo, como si al hacer este acto consciente de respirar, luego de esta oportunidad de encuentro, nosotros interiorizásemos toda esa vibración, todo ese sentir, todo ese estado de conciencia y de gracia que se activa al haber tenido la oportunidad de nutrirnos de seres tan maravillosos. No estoy hablando solamente de Gabriel y de Jorge o de Hernán Darío, estoy hablando de todos y cada uno de nosotros. Gracias por este encuentro, respirar lento y profundo, sembrar conscientemente esa luz que se invoca desde el alma y se proyecta encendiendo la conciencia de quién eres en tu cabeza y encendiendo todo ese sentimiento, acogiéndolo y conteniéndolo en tu corazón. Gracias, gracias, gracias. Y en cada pulso, en cada ritmo de la vida nuevamente es como volver a nacer. Es como volver a conectar con ese código de lo armónico y de lo esencial, que se expande para proyectar esa aura de vitalidad y de salud, no solamente a nuestro cuerpo, sino que de esa coherencia cardíaca nos conectamos en unidad con la humanidad, con el corazón del planeta y abrazamos literalmente el universo en nosotros. Aquello del macrocosmos en el microcosmos y viceversa, ahora sí que tiene sentido y razón y pasamos a un nivel en donde tiempo y espacio son trascendidos por la conciencia de quienes somos. Entonces, desde ahí, ahora los invito a que nuevamente respiremos lento y profundo, magnificando y vivificando esa luz y esa energía coherente que se expande de nuestro corazón para sanar nuestra humanidad, para volver a sanar esas redes que no que atrapan, sino que acogen, que contienen, que abrazan cálida y amorosamente, para que en nuestro país, Colombia, cesen las diferencias y desde la claridad de la luz del alma que habita en la conciencia amorosa acogida y contenida en nuestro corazón, realmente nuestros gobernantes, no solamente en Colombia, sino en el mundo y cada uno de los seres humanos, desde invocar la luz, el amor, y también desde invocar la voluntad que está asociada a toda la jerarquía espiritual, se encarne y opere a través de nosotros como instrumentos. Respiramos lento y profundo, volvemos a abrir los ojos
Y simplemente les cuento que en uno de los momentos de pataleta mía, pues se me olvidó que yo soy instrumento de Dios. Y entonces empecé como desde mis motivos, no desde mi propósito de vida, sino de mis mocos y mis motivos, a hacer pataletas. Y alguien un día me dijo, Hernancito, no se te olvide que nosotros somos instrumentos del Creador. Entonces, cuando haya un momento de crisis que va a llegar, eso ponga la firma, simplemente mantengamos esa conexión y recordemos, volvamos al corazón con la claridad de que somos instrumentos del Creador. Y en nosotros está que ese instrumento sea el idóneo para que su propósito se manifieste. Entonces, de verdad, ha sido un placer, un gusto. Esperamos tener la oportunidad de seguir compartiendo con muchos otros temas maravillosos de todos estos maestros y compañeros de camino que están a nuestro lado. Nuevamente, Padre Gabriel, y agradecer tu presencia, hermano, la de ustedes también, la de todos y cada uno de ustedes, que simplemente estos espacios sean esa oportunidad de vivificar esa fuerza para seguir adelante a pesar de los retos que tenemos actualmente.